cordial saludo para todos. Mi nombre es Francisco Javier Álvarez, coordinador de virtualidad. Vamos a hablar un poco en esta presentación del aula extendida. El aula extendida, como lo van a ver, es una herramienta que nos va a permitir llevar nuestras aulas presenciales o de la modalidad distancia al aula virtual. En el aula extendida confluyen conceptos como el aprendizaje basado en tecnología, los recursos didácticos, la evaluación y las herramientas para hacer encuentros sincrónicos. El aprendizaje basado en tecnología es un ambiente en el cual se confluyen un conjunto de entornos de interacción que son de tipo sincrónico y asincrónico, donde se lleva a cabo la función docente mediante un sistema de aprendizaje que en este caso es la herramienta LMS Moodle. Cuando hablamos de sincrónico estamos haciendo referencia a los encuentros presenciales o a través de herramientas TIC. Y cuando hablamos de asincrónico estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el trabajo independiente y a través de la plataforma. Un entorno de aprendizaje mediado por tecnología es un conjunto de elementos que entonces confluyen en esa aula extendida y que son de varios tipos. En primer lugar, hay entornos que son de conocimiento como el currículo, el módulo, los OVAs, los recursos, la evaluación. Hay un entorno también de colaboración en el cual confluye la interacción, la coevaluación, los foros, los chats, las sesiones sincrónicas. También hay un entorno de asesoría en el cual se da realimentación a los estudiantes, se hacen chats, se hace correo interno y se utilizan algunos otros recursos de tecnología. También deberá haber un entorno de innovación y un entorno de gestión en la medida en que son estudiantes que de alguna manera son atendidos mediante el aula virtual. El aprendizaje mediado por tecnología entonces tiene tres componentes importantes. Una es como tal el aula extendida, que es un espacio TIC de gestión académica. El otro es la plataforma tecnológica, que es el elemento de tecnología en el cual se basa la anterior. Y la mediación pedagógica, que son todas aquellas acciones planteadas desde el punto de vista de la interacción que tienen la facilidad de promover y facilitar procesos de aprendizaje en un entorno educativo. Veamos ahora los componentes del aula extendida. Para el aula extendida entonces tenemos tres tipos de componentes muy importantes que son los que generan la estructura como tal del aula. Primero, unos componentes que tienen que ver con contenidos en el cual encontramos los módulos, los OVAs, los videoclips y otros recursos que los docentes ponen en su aula. La evaluación, que se puede hacer en el aula a través de foros académicos, talleres, evaluaciones en líneas y otro. Y la interacción, que se hace a través de foros de consulta, correo interno y sesiones sincrónicas. Estos tres elementos, estos tres componentes son los que organizan el aula extendida y permiten en su combinación atender las necesidades de formación de los estudiantes en los diferentes programas académicos. En cuanto a contenidos, los contenidos normalmente son de tipo asincrónico, porque los sujetos se encuentran en diferentes horas y en lugares diferentes accediendo a ese contenido. Módulos, que son materiales interactivos, OVAs, que son objetos virtuales de aprendizaje, videoclips, que son recursos producidos tanto por el docente como por el Centro de Producción de Televisión, plataformas como SCORM, que nos permite tener algún tipo de material mediante OVAs y otros recursos aportados por el docente tutor para el aula extendida. En cuanto a la evaluación, contamos con foros académicos, que son espacios de trabajo colaborativo, talleres, es decir, actividades de manera individual o grupal, tipo ensayo o trabajo escrito para dar cuenta del aprendizaje, evaluaciones en línea que permiten actividades tipo test, que están limitadas en el tiempo, y otros como juegos, lecciones, talleres estructurados que permiten hacer un proceso de evaluación sólido, firme y confiable en el aula extendida. Algunas de estas actividades son asincrónicas, es decir, los sujetos intervienen con este tipo de elementos en lugares y horas diferentes, y otras son sincrónicas en la medida en que cuando hay una evaluación en línea, los estudiantes deben ingresar en un momento determinado. Dentro de los componentes que tiene el aula extendida también encontramos los componentes que tienen que ver con la interacción, que puede ser asincrónica y sincrónica. Foros de consulta, donde los estudiantes pueden plantearle preguntas a los docentes
para resolver sus inquietudes. Correo interno, que es similar al foro, pero que es una comunicación uno a uno entre el docente y el estudiante. Sesiones sincrónicas para reforzar los conceptos que el docente deja en el aula virtual. Y otros como el correo e incluso en algunos casos plataformas externas como WhatsApp que permiten la comunicación de los estudiantes y de los docentes. Todos estos componentes entonces se organizan en un concepto llamado aula extendida, que es un aula dentro de la plataforma Moodle donde se distribuyen de manera adecuada estos componentes para dar vida pues al aula. Nosotros en Uniremington hemos organizado estos componentes en varias zonas del aula extendida, físicamente en Moodle, como zona de inicio presentación, zona de inicio y comunicación, zona de unidades y contenidos, zona de evaluación, zona de objetos virtuales de aprendizaje y una zona que está oculta para los estudiantes, que es el banco de preguntas que permite a los docentes tener un conjunto de preguntas para las evaluaciones en línea. Este es una gráfica de lo que es el aula extendida dentro de Moodle, que ya tiene pues una distribución y una organización dentro del aula, donde los estudiantes pues siempre encontrarán la información en 4 pestañas, una pestaña de inicio, una pestaña de recursos, una pestaña de actividades y una pestaña de tutorías, como se puede ver. Dentro del aula extendida entonces utilizamos algunas herramientas como H5P, herramientas que también están disponibles como iSpring, Adobe Captivate, Excel Learning, que nos permite hacer objetos virtuales de aprendizaje. También tenemos la posibilidad de tener otras herramientas como formatos de curso, plugins de diferentes herramientas que nos permiten tener servicios adicionales en el aula. Ahora miremos los recursos didácticos. Dentro del aula extendida entonces contamos con una serie de recursos didácticos. El primero de ellos es un material educativo que la institución ha desarrollado. Nosotros lo hemos denominado módulo o material educativo, que tiene una estructura y que permite que los estudiantes desarrollen de manera autónoma su estudio, su trabajo de aprendizaje mediante este material. Este material es desarrollado por expertos temáticos y es un material que contiene una temática enriquecida con enlaces, videos, con gráficos que los docentes desarrollan. Es un material que nosotros hacemos acá al interior de la institución y que los estudiantes cuentan con él dentro del aula extendida. Además de eso, los objetos virtuales de aprendizaje que poco a poco hemos ido incluyendo dentro de las aulas virtuales y todo lo que tiene que ver con producción de video que hacemos a través del Centro de Producción de Televisión de la institución, que desarrolla recursos educativos en forma de video para hacer todo el material audiovisual que requieren los cursos, en este caso del aula extendida. Finalmente, el aula extendida tiene la posibilidad de hacer un elemento muy importante dentro del proceso de formación, que es la evaluación. Entonces, el aula extendida permite manejar una serie de modalidades de evaluación, de tipos de evaluación, que enriquecen todas las posibilidades que tiene un docente para desarrollar este proceso tan importante de evaluación de lo que es el proceso de aprendizaje. Estas herramientas son los foros, las tareas, las evaluaciones en línea, los talleres, las lecciones y el tema de gamificación, que es evaluación basada en juegos. En cuanto a las evaluaciones, entonces el foro es un elemento importante que permite hacer una evaluación estructurada con una pregunta orientadora y con unas condiciones de participación para que los estudiantes desarrollen una discusión en línea sobre un tema específico. Los foros normalmente se evalúan con una rúbrica y permiten en una ventana de tiempo lograr que los estudiantes hagan unas participaciones valiosas dentro de ese foro. Entonces, esta es una de las actividades que se puede trabajar en el aula extendida. Otra actividad que se puede incluir en el aula extendida es la tarea, que es una estructura de evaluación con un enunciado claro, con un formato y unas condiciones de entrega en la cual el estudiante presenta un trabajo escrito, un ensayo, un resultado de una investigación y que también permite entonces hacer evaluación mediante rúbrica. Tanto el foro como la tarea tienen la herramienta de rúbrica desde el aula extendida para que el docente oriente mejor o realice la evaluación mediante una rúbrica objetiva que dé una calificación motivada y una calificación realimentada al estudiante. Además del foro y la tarea está la evaluación en línea, que es un examen tipo test.
El examen de tipo test es una evaluación más formal, es una evaluación con un conjunto de preguntas que pueden provenir de un banco de preguntas que también permite que el docente haga realimentación de aciertos y desaciertos, que permite también la calificación automática y que mediante el banco de preguntas permite hacer una evaluación aleatoria para que los estudiantes en cualquier momento puedan hacer la evaluación y cada estudiante presenta una evaluación, siendo del mismo tema con un conjunto diferente de preguntas. Este estilo de evaluación permite entonces en el aula extendida mejorar y volver un poco más objetivo este proceso de evaluación mediante exámenes en línea. Además de la evaluación en línea, el aula extendida también permite hacer una estructura de evaluación llamada taller. El taller es una tarea estructurada que permite, además de la evaluación del docente, una coevaluación que los estudiantes pueden hacer de sus compañeros. Es decir, además del formato de entrega y de las condiciones que tiene la tarea como tal, el taller de una manera estructurada permite que los compañeros opinen sobre la tarea que su compañero hizo, además de la evaluación que hace el docente. Una forma adicional entonces también de evaluar se hace a través de la lección. La lección permite evaluar contenidos, es decir, la lectura de contenidos que tan importante es en cualquier proceso de formación. Entonces, la lección también tiene elementos de heteroevaluación que logran motivar la lectura y el aprendizaje en los estudiantes y se convierte en una estructura adicional de evaluación muy interesante dentro del aula extendida. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con gamificación, que es evaluación mediante juegos, que en el aula extendida ofrece una gran variedad de juegos que permiten que el docente haga algún tipo de evaluación que incluya elementos de lúdica dentro de su proceso evaluativo. Para lograr todas estas posibilidades, el aula virtual también entonces tiene unas herramientas que hemos llamado nosotros herramientas para encuentros tutoriales. Estas herramientas son herramientas de videoconferencia y herramientas de comunicación. Entonces, actualmente contamos con Microsoft Teams para hacer todo el trabajo de videoconferencias en la medida en que un docente se quiera encontrar con sus estudiantes de manera sincrónica, y a través de las herramientas de comunicación del aula virtual, a través de chat, foros y conferencia en línea, para que los estudiantes también se encuentren de manera asíncrona. Entonces, estas son herramientas que hacen parte del aula extendida y que los estudiantes y docentes disponen de ellas para su proceso de interacción y de formación. Bueno, esta era la información básica que queríamos compartir con ustedes sobre el aula extendida, que es una herramienta que la Corporación Universitaria Remington tiene dispuesta para toda la comunidad académica de las diferentes modalidades y que puede ser utilizada actualmente con el aula virtual módulo. Les agradezco a todos su atención y que tengan un feliz día.